Bienvenidos amigos, gracias por acompañarme, porque esta noticia se está poniendo y este tema se está poniendo cada vez más interesante. Pues resulta que Zelensky está saboteando a Europa. Desde el 1 de enero, Ucrania pues decidió cortar el tránsito del gas ruso hacia el continente y el resultado pues es un caos económico. ¿La razón? Bueno, pues Kiev decidió no prorrogar los acuerdos bilaterales con Moscú. Y esto, según Fico, pues va a costarle a la Unión Europea la increíble cantidad de 72 mil millones de dólares por año. O sea, es un golpe monumental al bolsillo del bloque en plena crisis energética. ¿Y Zelensky? Bueno, pues parece que lo único que tiene claro es que su país tiene derecho a exigir, porque mientras crea tensiones que le cuestan caro a sus propios aliados, él cree que tiene derecho a pedir lo que se le venga en gana. El gas solo es una pieza en este ajedrez. Si pensaban que esto era solo un tema técnico, nada está más lejos de la realidad, porque estamos hablando de una decisión política que tiene implicaciones brutales. ¿Qué sentido tiene cortar el tránsito de gas cuando Europa ya está tambaleándose con una crisis energética y una inflación enorme? Pues la respuesta está clara. Zelensky no está dispuesto a ceder ni un milímetro, incluso si eso significa poner de cabeza o poner patas para arriba a sus aliados. No le importa. Y Fico pues no se quedó de brazos cruzados. Anunció un viaje urgente a Bruselas para despertar a los funcionarios de su dulce sueño. Palabras muy duras, pero muy necesarias, porque mientras tanto, pues Eslovaquia evalúa medidas que van desde cortar el suministro de electricidad a Ucrania hasta bloquear las ayudas y ejercer su derecho de veto en las decisiones clave de la Unión Europea. Y esto no es solo una advertencia, es una bomba de tiempo que podría detonar en cualquier momento. Porque para Fico esto ya no es solo una disputa política, es cuestión de supervivencia económica. Una supervivencia económica para su país que depende de estas rutas de tránsito de gas. Si Eslovaquia pierde 500 millones de euros al año en tasas de tránsito, imagínense, y más de 1,000 millones en aumento de los precios. Y lo más impresionante es que esto no es un caso aislado. Hace tiempo que Europa muestra grietas muy profundas en su relación con Ucrania. Alemania, Hungría y también ahora Eslovaquia están alzando la voz y la paciencia pues se les está agotando. Y no es que estos países sean indiferentes al sufrimiento de Ucrania, nada, porque le han apoyado y le han mandado mucho dinero. Pero cuando la factura energética empieza a ser impagable y los ciudadanos europeos se preguntan por qué tienen que pagar el precio de un gas tan caro y de un conflicto que parece ser interminable, pues la narrativa cambia. Y miren, estas son algunas de las declaraciones que traemos el día de hoy. Por ejemplo, la primera nota del día. Fico, no tenemos motivos para tolerar las aventuras de Zelensky. Tal cual lo dice el primer ministro, ya no puede más con Zelensky. ¿Recuerdan cuando Zelensky era el símbolo de la resistencia? El David enfrentándose al Goliat ruso. Ese relato se está desmoronando, Se está cayendo, como Zelensky se está cayendo en la popularidad y en el amor de los europeos, porque una cosa es pedir ayuda cuando estás luchando por sobrevivir y otra muy distinta a tomar decisiones que hunden aún más a tus aliados en problemas económicos, sobre todo cuando te gusta pedirles dinero. Y eso es justo pues lo que está pasando. Zelensky, por su parte, sigue en su línea desafiante. Recientemente afirmó que Ucrania tiene derecho a exigir, así como lo oyeron, tiene derecho a exigir garantías de seguridad. Pero ¿con qué cara exiges cuando tus acciones están dejando en números rojos a los países que te están sosteniendo porque tú estás ayudando a que eso pase? Y para que no digan que la nota me la inventé yo y que Zelensky nunca dijo nada, ahí está la nota. Tenemos derecho a exigir Zelensky sobre las garantías de seguridad para Ucrania. Así como lo ven, ¿qué tal les parece aquí nuestro David contra Goliat? Nuestro héroe. Bueno, pues Alemania, que ha sido uno de los principales donantes de ayuda, ya no oculta su incomodidad, ya no puede más con Zelensky. Hungría, por su parte, pues nunca ha estado de acuerdo con la política de brazos abiertos hacia Ucrania. Recuerden que Víctor Orbán,
cuando se reeligió, al primer lugar que fue a visitar fue a Moscú. Luego se fue a China y luego se vino a celebrar a Washington, en Estados Unidos, el aniversario número 75 de la OTAN, en orden de prioridades. Y ahora, pues Eslovaquia con Robert Fico, bueno, pues se suma con decisiones concretas. Pero no se queda ahí. También reconoció que no todos los países europeos apoyan que Ucrania entre en la OTAN. O sea, está duro y tupido Zelensky. Entre los nombres que soltó, por supuesto, que están en los que ya mencionamos, Alemania, Hungría y por supuesto Eslovaquia. Y la respuesta de Fico, pues una frase lapidaria: esto no tiene nada que ver con el sentido común. Y no olvidemos el contexto global. En Estados Unidos, las cosas tampoco pintan bien para Zelensky. Con la llegada de Donald Trump al poder, es prácticamente un hecho que el apoyo incondicional de Washington podría terminar. Trump ha sido muy claro: Europa debe hacerse cargo de sus propios problemas. Y si eso sucede, Ucrania quedaría en una situación un poco más incómoda de la que tiene ahorita. Lo más alarmante es cómo esta situación refleja un patrón. Fíjense muy bien, Zelensky parece decidido a empujar hasta sus límites a todos sus aliados, incluso si eso significa quedarse solo. Y lo que empezó como una causa común, con ovaciones de pie, ya saben, en los parlamentos europeos y en los parlamentos de todo el mundo, en discursos emocionantes, bueno, pues ahora se percibe más como una carga que como una causa justa. Se está convirtiendo en el invitado incómodo. Los líderes europeos tienen que responder a sus votantes y esos votantes pues ya no están convencidos de que enviar miles de millones de euros sea la solución. Y hay que recordar algo: la Unión Europea no está en guerra, Eslovaquia no está en guerra y aún así algunos países están pagando el precio de las decisiones de un país que sí lo está. Fico lo dejó claro en la nota, como lo vimos: no tenemos motivos para tolerar las aventuras de Zelensky. Y ojo con el término aventuras. Miren, para que no se les olvide, ahí les va la nota. Porque revela mucho del nivel de hartazgo que ya hay. Y ahora, pues la gran pregunta es: ¿cuál es el plan de Zelensky? Porque honestamente parece que está jugando a la ruleta rusa. Y el tambor de esta ruleta rusa está cargado. Tiene todas las balas. Desde la perspectiva de muchos líderes europeos, cada jugada suya está debilitando sus alianzas. Y también después de sus declaraciones que se avienta, ya no es solo Rusia el problema, es el desgaste constante de pedir, exigir y en algunos casos actuar como si Europa tuviera una deuda impagable con Ucrania. Y no nada más Europa. Parece que él cree que el mundo le debe todo a Ucrania, que él es el héroe del mundo y el mundo debe de darle todo lo que él pida porque él se lo merece. La suspensión del gas no es un tema menor. Hablemos claro, Europa depende del gas ruso más de lo que le gusta admitir. Ucrania era el país de tránsito por excelencia y aunque ahora esta vía está cerrada, pues la Unión Europea tiene que buscar alternativas que no se encuentran desafortunadamente para ellos de la noche a la mañana. Además, está el costo político, porque cada decisión como esta pone en evidencia las grietas que hay dentro de la Unión Europea. Y hablando de grietas también, recordemos que Zelensky también puso sobre la mesa las elecciones en Estados Unidos. Dice que va a hablar con el próximo presidente, con Donald Trump, sobre todas estas garantías de seguridad, porque claro, en su cabeza, y hay que aclararlo ahí muy bien, en su cabeza el apoyo estadounidense también debe ser incondicional. Pero eso debería de ser tal vez con Biden, porque fue con el que hizo los acuerdos. ¿A alguien más les parece arriesgado estar apostando al mismo tiempo por Europa y por Trump, cuando todos sabemos que las prioridades de Trump no siempre van de la mano con el intervencionismo europeo y tampoco no siempre van de la mano con los intereses de Biden? Él ya lo dejó claro, una prioridad para ellos es Israel, no es Zelensky. Y regresando pues a Eslovaquia, este país está mandando una señal clara: no van a seguir tragando sin chistar. Ya se habló de la posibilidad de usar su derecho de veto en la Unión Europea contra cualquier decisión que beneficie a Ucrania. Y aguas ahí, Zelensky.
Y si empiezan a hacerlo, otros pues podrían sumarse. Una vez que lance el primero ahora sí como dicen, el que lance primero la primera piedra va a invitar a los demás a que empiecen a tirarlas. Porque al final del día, lo que hoy parece un berrinche eslovaco puede convertirse en un efecto dominó. La verdad es que Zelensky no está leyendo la sala. La narrativa de somos las víctimas está perdiendo fuerza, sobre todo él, porque cada vez está descubriendo más los intereses ocultos de Zelensky. Yo lo he dicho aquí, lo voy a seguir repitiendo. Las verdaderas víctimas son los ucranianos, los ciudadanos ucranianos, no Zelensky. Y él se está queriendo vender como una víctima, como una parte del pueblo, pero ni siquiera está cerca de serlo. Porque su familia no vive en Ucrania, su familia desde hace muchísimo tiempo vive en Londres. Él va a Ucrania cuando le toca ir, porque siempre se la pasa de gira. Cada vez son más los que piensan, ok, te apoyamos, pero ¿a qué precio? Porque las demandas incesantes, las rupturas de acuerdo y el tono desafiante que está tomando últimamente no le ayudan. Europa pues tiene sus propios problemas, tiene una inflación terrible, tiene la crisis energética y tiene las divisiones internas. Y la paciencia tampoco es infinita. Cuando Fico dice que está dispuesto a despertar del dulce sueño a los burócratas de Bruselas, lo que está diciendo es que ya es hora de cambiar el discurso y empezar a tomar decisiones pragmáticas. Y eso significa plantarle la cara a Ucrania. Parece que Eslovaquia ya está listo para hacerlo. Entonces, ¿cuál es el desenlace de esta novela política? Todo apunta a que el camino está lleno de baches. Por un lado, Zelensky insiste en que sus exigencias son justas y necesarias porque él se lo merece. Y por otro lado, pues países como Eslovaquia empiezan a decir, pues ya basta. Y si algo hemos aprendido es que cuando una alianza empieza a resquebrajarse, las consecuencias pueden ser enormes. ¿Qué sigue? ¿Europa dividida o un Zelensky más aislado? ¿Ustedes qué creen, amigos? De que hay rupturas en Europa, por supuesto que las hay. Pero como decimos siempre, la paciencia tiene un límite y Zelensky parece ser experto últimamente en, como decimos en México, en llenarle de buches, ahora sí de piedritas el buche a todos sus socios de la Unión Europea. Porque sabía que haciendo esto no solo dañaba a Rusia, porque Rusia puede seguir vendiendo su gas. Y tal vez le vaya a costar un poco más sacarlo, pero lo va a vender. El problema es que pasa a dañar a socios que le han aportado muchísimo dinero. Hay muchas notas de que Olaf Scholz, el primer ministro de Alemania, está buscando una reunión con Vladimir Putin. ¿Por qué se está acercando Alemania a Moscú? Por el gas. Tienen un problema muy fuerte con el gas, que está sumamente costoso en Alemania. Una de las notas de hace unos meses es que Volkswagen está pensando seriamente en cerrar en Alemania para trasladarse a otro lado donde las tarifas energéticas sean más económicas. Imagínense el golpe devastador para la economía alemana si eso llega a pasar. Porque no es solo que se vaya Volkswagen, es todas las empresas alrededor que le suministran a Volkswagen ya no tendrían. Entonces son pérdidas de empleos enormes y por consecuencia una disminución del Producto Interno Bruto de Alemania que no se puede permitir en estos momentos. Su economía es una de las que más está sufriendo en la Unión Europea. Pero también si se fijan, después de Estados Unidos, en la Unión Europea, el que más le ha aportado a esta guerra es Alemania. Y al que más mal ha tratado, bueno, a todos trata mal Zelensky, pero al que menos consciente y es el que mucho dinero le ha dado, pues es Alemania. Ya lo dijo Mark Rutte, el nuevo secretario de la OTAN, que Zelensky debería de medir más sus palabras y de ser un poco más amable con Alemania, porque es el segundo benefactor más fuerte que tiene. Pero como Zelensky está arriba de un tabique en el que el mundo no me merece y todos me tienen que dar lo que yo pido y no se llena con nada, entonces para él Alemania no le está haciendo un favor. Él está haciendo un favor a Alemania al aceptarle las armas, al aceptarle la ayuda. Entonces, en su cabeza, a lo que estamos viendo ahora es que qué curioso que en la cabeza de Zelensky
nada debe, todo se lo merece. El señor Zelensky se merece que el mundo entre en recesión, que Estados Unidos no tenga dinero para ayudar a sus ciudadanos, pero si todo el dinero que se le pueda mandar a Zelensky está bien porque el señor se lo merece. Que la Unión Europea pierda todo, que el gas sea sumamente costoso para ellos, que la población no tenga para pagar la calefacción en el invierno, no le importa. Se lo merecen. Él y su familia están calientes. A él no le falta la calefacción, a su familia tampoco. Entonces, si los demás sufren, no es un problema para él. Que le corte la electricidad Robert Fico, para él no es un problema, él no va a dejar de tener electricidad ni su familia. Los que van a sufrir van a ser los ucranianos que dependen de esa electricidad para tener, valga la redundancia, luz en sus casas o calefacción. Pero al señor eso no le interesa. No le interesa que sus socios no vayan a tener dinero para mandarle dinero porque él se merece que dejen de comer en otras casas para que él tenga que comer. Prácticamente es lo que estamos viendo de Zelensky. Ha perdido completamente la razón. Y ahí está el resultado de hacerle creer a alguien con las ovaciones de pie y que es el héroe del mundo, porque se terminó creyendo el cuento y hoy vemos que parece estrella de Hollywood ya exige, porque él realmente se siente así. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.